Buenos días. Oye, ¿se escucha la gente del staff por ahí? Buenos Buenos días, sí se escucha días. bien. Sí, se escucha bien. Sí, muy bien. Buenos días, Oye, señor. alguno de los que están en el staff, como me toca a mí moderar, ¿podríais indicarme cuáles son las características, alguna cosa en especial? Bueno, respecto a los otros días, los moderadores daban de 15 a 17 minutos a los expositores y hasta el final se hace pues la ronda de retroalimentación. Entonces, más o menos así ya había estado manejando. Regularmente los moderadores les avisan 5 o 3 minutos antes de que termine la presentación para que no Vale, excedan su tiempo. muy bien. Y está con nosotros Marta, lo Sí, veo, y buenos días. Mucho Eloy, gusto. que Eloy, estás por ahí, qué gusto ¿Qué saber tal, que... Roberto? Mucho gusto, Oye, mucho gusto. Eloy, Gusto, Marta. ¿Cómo estás, ¿quién Leo? iba a imaginar que desde la última vez que nos vimos iba a haber una pandemia, una catástrofe económica Para nada. mundial? La última vez nos vimos sentados frente al mar comiéndonos un pescado fantástico, Uy, qué delicia. justo antes de la pandemia, ¿no? Ahora se recuerda tan remoto eso. Oh, sí, y no fue hace tanto, ¿ah? No, hombre, Pero apenas. apenas. No sé, Ya Eloy, volverán. si tú vas a hacer una o las dos presentaciones. Mm, Te tengo aquí en una de no, este equipo. Francisco. Sí, ese estudiante de posgrado, él realmente la presentará, ¿no? Vale. Yo me remito a la mía. En todo caso, como somos pocos, yo creo que aquí por primera vez vamos a poder tener una posibilidad realmente de compartir experiencias tanto sobre las ponencias, sobre situaciones que están ocurriendo en torno al turismo post-COVID, ¿no? Que yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad que nos da la red para verlo, ¿no? Entonces, vamos a esperar la hora. Y tú, en todo caso, Eloy, ¿qué tal van tu vida, tus cosas? Pues estoy en un proyecto a todo vapor en el estado de Jalisco, en los pueblos. Ya, Acabo de regresar de trabajo de campo y estoy por volver. Entonces, ahí el mundo es otro, ¿eh? El COVID ahí se ve de otra manera. Aquí a nivel urbano, en la ciudad de Puebla, es la parafernalia que sucede en todo el mundo, ¿no? Pero en los pueblos es otra historia. estás ahora en Puebla, Eloy. Estoy en Puebla, sí, ya tengo 5 años en Puebla. Sí, la verdad que lo que comentas tú del mundo rural, pero también dentro de las ciudades, por lo menos en el caso de España o en Europa en general, ha sido muy distinto una ciudad a otra. Sí, Intentamos verlo como un fenómeno global homogéneo y para nada, ¿no? sí, para nada. Sí, porque las periferias metropolitanas tienen otra dinámica, ¿no? No, y la propia dinámica, por ejemplo, en España, entre lo que fue la- eh, el control que hubo en Madrid, donde se apostó porque murieron los viejos a cambio de mantener la economía, con otras ciudades donde se apostó por lo contrario, ¿no? De restringir al máximo, salvar todas las vidas, aunque eso significara un problema para la economía. Sí, Entonces, sí. En España lo que he leído es la gravedad de los problemas de las llamadas residencias, ¿no? claro, y eso fue principalmente en Madrid, que se puso, la verdad que eso generó un dilema ético, Sí, porque lo que decía la Comunidad de Madrid es que si estaban las UCI llenas, ¿por qué íbamos a tener que meter a los viejos dentro? ¿No? Ese, estoy resumiendo Tremendo, sí. muy burdamente un problema grave, pero sí que ha puesto sobre la mesa eso, y aquí hubo una mortandad porque fue realmente excesiva debido a que no se les trasladó a la residencia ni se les dio atención médica, ¿no? O sea, sí, sí, es una noticia que parece como un descuido, ¿no? Por decirlo menos.
Yo creo que en todo fue, caso hay como una falta de conciencia digamos, de la dimensión de lo humano, ¿no? Es decir, la dimensión del mercado y de lo económico prima en esas decisiones. Entonces, efectivamente aquí en Colombia nos pasó algo similar. En plena pandemia, yo creo que fue de las pocas partes del mundo donde hicieron un día sin IVA para que las personas se volcaran a hacer compras masivas y a endeudarse con tarjetas de crédito para comprar electrodomésticos, etcétera. Y eso disparó en un momento determinado. Eso fue el 6 de junio del año pasado, cuando estábamos en plena restricción, y disparó de una manera, digamos, el contagio, pero brutal. Y ahí vinieron pues una cantidad de muertes impresionantes. Entonces, digamos, hay una gran irresponsabilidad también, y hay una falta, yo creo que como de sentir que el ser humano prima sobre, digamos, la economía, pero claro, eso no importa aquí ni en esta sociedad, y creo que en las sociedades occidentales poco, ¿no? En realidad. Y eso es lo que pero vivimos nosotros. Ujú. yo creo, Marta, que prima en el discurso, pero no en la realidad. Tenemos unos niveles de extrema pobreza, incluso a nivel Claro, por europeo, eso. que no. O sea, una cosa es el discurso de la importancia de la vida y otra cosa es Sí, cómo se por eso maneja digo. realmente, ¿no? Sí, realmente acá lo que primó fue el discurso de la economía, de la reactivación económica, y que Claro, eso era lo importante. Y además, ¿a quién se privilegiaba? Porque aquí cuando se hizo, por ejemplo, el día sin IVA, pues eran los importadores, ni siquiera la industria nacional, ni siquiera se promovieron las industrias nacionales. Entonces, y además muchos de estos importadores están un poco también con dineros de la mafia. O sea, es que entonces uno dice, bueno, ¿cómo se privilegia esto sobre la vida? ¿Mm? Es muy sí, complejo. la Yo te iba verdad a que pedir un eso, favor, sí. Roberto. ¿Podrías permitirme compartir pantalla? A Que, ver, eso yo creo que lo puedes hacer ya y estamos, no, nos quedan unos minutos no, todavía. ya, ahora sí. Gracias, te agradezco muchísimo, muy gentil. Ahora sí. Esto creo que los de Alberto, Stas o Ivonne, el de staff, esto se graba, ¿no? Lo grabáis vosotros. Sí, ya está en grabación. Ah, ya está en grabación. Uy, Sí. bueno, yo Las palabras cortaría, que le... yo te pediría que cortaras y que volvieras a iniciar, si es posible, y borrar la anterior porque es una cosa informal. Me parece que sí, va a haber un momento de edición y van a dejar solo como Ah, lo fundamental, entonces no se preocupen. vale. No, no hemos dicho nada malo, pero Eh, tampoco es, hay que llenar las cosas con esto, ¿no? ¿Y hubo algo parecido, Eloy, de esto de un día sin IVA? Porque eso no lo había escuchado, Marta, en México. No, 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 pero no, yo creo que ciertamente el fenómeno ese de las super ofertas repentinas rompieron con todo, ¿no? claro, Sí. claro. Además, Por- inevitable que se aglomere la gente en una oferta repentina en situación de crisis, ¿no? exacto. es- Eso es criminal, desde mi punto de vista es prácticamente criminal, porque realmente las personas se endeudaron y realmente después fue toda la crisis sanitaria. Yo creo que ahí la cuestión era cómo poder sobrevivir ante todo, y claro. seguramente muchos de ellos acabaron con una UCI y seguramente no sobrevivieron al tema. Sí, porque hay algunos otros países, como es en Chile, que hicieron una cosa que yo no sé qué repercusiones va a tener, pero que han sacado como el 15% que tenían ahorrado en los fondos de pensiones. Y eso es muchísimo dinero, ¿no? A largo plazo, claro, que te quitan un 15 o un 10% de tu pensión, se va a notar a la larga. Claro. Ahí hay fenómenos extraños. Bueno, si os parece, aunque somos a los del staff, estáis dando unos minutos de cortesía, ¿cómo lo hacéis? Mm. Sí, Bueno, aquí no hay ningún problema, inicien cuando ustedes deseen.
Marta y Eloy, ¿cómo lo veis? Comenzamos, ¿no? Tú dices, Roberto, ¿cómo no? Sí, tú me conoces, Eloy, que yo prefiero que las cosas se hagan siguiendo la formalidad y después ya los que se vayan uniendo los incorporamos al debate. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, que he cortado. Yo quería dar la bienvenida a los ponentes y público y agradecer a la red esta iniciativa de permitirnos plantear el tema del turismo. También creo que habría que hacer una reflexión sobre el formato del propio Congreso que está ocurriendo lo que vemos ahora, ¿no? De dos situaciones distintas, una mesas pequeñas con pocos participantes, aunque luego se van a grabar las entrevistas, o sea, las presentaciones, pero por otro lado también me ha pasado en otras mesas muy poco tiempo para el debate, ¿no? Esto, una sensación de una marabunta de presentaciones que no deja tiempo realmente para la reflexión. Yo creo que hoy aquí a ver si podemos resolverlo. Bueno, primero tenemos a Marta Lucía Vélez Riva, a quien no conocida, de la Universidad Externado de Colombia, con la comunicación forjando alternidades e identidades, imaginarios sociales y turísticos entre comunidades indígenas del trapecio amazónico colombiano. Marta, cuando quieras. Marta. Marta, puedes comenzar cuando quieras la presentación. Ay, bueno, discúlpenme que se presentó algo de último momento, pero ya, qué pena con ustedes. Ya doy inicio. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir con ustedes el tema de forjando alteridades e identidades, imaginarios sociales y turísticos sobre las comunidades indígenas del trapecio amazónico colombiano. Mi nombre es Marta Lucía Vélez Rivas, yo soy docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Básicamente, digamos que la investigación busca comprender la construcción de los imaginarios sociales y turísticos sobre las identidades de las comunidades originarias del trapecio amazónico colombiano y de las relaciones de alteridad forjadas desde relatos, narrativas e imágenes. Algunos de ellos son las crónicas, los relatos de viaje científicos, la literatura y el cine. Imaginarios que se reflejan en las narrativas turísticas, en las guías de viaje, en las postales, en los diarios de viaje, en los brochures, actualmente pues de manera muy fuerte en las redes sociales, así como en la oferta, las prácticas turísticas y también tiene su manifestación particular en las artesanías. Los imaginarios sociales sobre el otro constituyen un pilar fundamental en las relaciones entre los grupos sociales y en la construcción de identidades. Las principales pistas teórico-conceptuales de las que parto son básicamente la reflexión sobre imaginarios sociales y turísticos a partir de Silva, de Amirú, de Gravari, Barbasi, Greiber y de Yernaux. Se parte del concepto de que la otredad es una construcción social plurisemántica, es decir, que esa relación devela relaciones de poder, de exclusión, revela también estereotipos, tanto, digamos, en las relaciones de la sociedad en general, como en la actividad turística. Estos imaginarios sobre el otro, de acuerdo con lo que nos dice Silva, se encarnan en relatos y sentimientos sociales, así como en acciones concretas sobre esos otros, puesto que tienen un efecto social, es decir, que no se quedan en la esfera de lo mental o de lo psicológico, sino que realmente permean las relaciones sociales y el encuentro turístico. Ese es un elemento que me parece súper importante de los imaginarios, ese efecto en lo social. El imaginario turístico es concebido por Amirú como un objeto transicional que posibilita la inserción del turista en un mundo desconocido, desde
el punto de vista geográfico como cultural. Esos imaginarios turísticos hacen parte del campo de la representación, pero no como una traducción literal del entorno, sino como una traducción creativa y poética, aquella que proviene de la literatura y el arte. Por otra parte, el simbolismo está presente en el imaginario, pues lleva a comprenderlo a través de un sistema subyacente de valores, sean reales o históricos. El viaje para Miró primero es imaginado, luego vivido y finalmente es narrado, comentado e ilustrado. Entre el mundo de la vida cotidiana y ese nuevo mundo, hay un espacio, el nuevo mundo entendido como ese nuevo territorio de visita, hay un espacio simbólico que contiene las ensoñaciones exóticas, los rituales de vacaciones y las imágenes mentales sobre la alteridad. De acuerdo con Amirú, la búsqueda de sí mismo y del otro se da a través del viaje y el turismo. De igual manera, digamos que en ese mismo sentido, Yerno nos habla de los idearios turísticos y particularmente hay un ideario que es el descubrimiento del otro, que se nutre desde la literatura, desde los viajes de descubrimiento y a comienzos del siglo XX con las exposiciones universales y con esa construcción de las ciudades a través de los panoramas. El lugar de la investigación es el Amazonas, pero particularmente el trapecio amazónico, que queda aquí en el sur de Colombia, que está bañado por las aguas del río Amazonas. Allí es lugar de asentamiento de comunidades indígenas, particularmente en el trapecio están los Ticuna, los Cocama, los Huitoto y los Yagua. Pero ¿cuáles son las narrativas que constituyen esos imaginarios? Algunas de ellas son denominadas los clichés etnográficos, que son construidos a través de los trabajos de campo de científicos y de turistas, que dan vida, digamos, a distintos tipos de nociones, como la noción de raza, puesta al servicio del turismo y de la colonización. Esas imágenes son calificadas como performativas en el sentido de que crean el paisaje, la montaña, el indio, el buen salvaje, los ídolos, los fenómenos circenses, etcétera, según Gautier y Sasak. ¿Quiénes son esos enunciadores del otro en el turismo particularmente? Son narrativas, digamos, esos enunciadores son múltiples, digamos, vienen de distintos lugares y generan narrativas turísticas que son, como decía antes, enunciados performativos, es decir, que son actos de habla a partir de los cuales se construyen realidades. Esa es la apuesta, plantear que efectivamente a través de esas narrativas se construyen unas realidades que van a ser vividas por el turismo y por el turista. Dentro de esas narrativas estaban antiguamente y aún hoy se utiliza de manera muy, digamos, parcial, los diarios de viaje que hoy se convierten mucho más en los blogs de viajeros, que son géneros literarios, artísticos, heterogéneos, subjetivos, de acuerdo con lo que nos dice Argot, y que siguen siéndolo de alguna manera desde estos espacios. También las guías son otras narrativas turísticas cuya función, pues, como es crear rutas, itinerarios, privilegiar unas miradas sobre otras, crean imaginarios sobre los lugares a visitar y aquellos que no son registrados son lugares que no son deseables para el turismo. Antiguamente, particularmente, se encontraban mucho las postales y aún en los destinos nos encontramos ya no con la función de enviarlas por correo, pero sí como recuerdo de los lugares memorables, que además, digamos, circulan como un testimonio del encuentro con esos lugares que de alguna manera son marcas del destino. Actualmente también otras narrativas turísticas muy importantes, ya lo dijimos, por ejemplo, son los blogs de viajeros, pero en general a través de las redes sociales simbolizan, digamos, esa esfera de la experiencia compartida,
de la experiencia que es pública, con cambios en los tiempos de circulación que son, digamos, casi inmediatos, con difusión de las imágenes y comentarios y la búsqueda incesante de ese famoso like o me gusta, también con los destinos turísticos y con los prestadores de servicios turísticos. El turismo es concebido, digamos, de muchas maneras, pero para efectos de la investigación lo concibo de manera contemporánea como una pulsión de vida cercana al placer, al gozo, en lo individual y a la felicidad. Constituye también una narrativa desde la que se construye el territorio y se construye un otro. ¿Y cómo se construye ese otro? Voy a iniciar mostrando un poquito de manera muy breve cómo es esa promoción que se da del Amazonas. Aquí vemos unas imágenes, por ejemplo, de una feria anual que se hace en Bogotá, que se llama ANATO, que es de las agencias de viaje, donde aparecen o están dentro de los stands personas de las comunidades indígenas vestidas en lo que se podría pensar que es una manera tradicional de vestido, es decir, con un collar de dientes de tigre, con plumas, con taparrabos. Estamos hablando de que están en Bogotá, que es una temperatura de 14 grados, es decir, que están muertos de frío, ahí donde ustedes lo ven. Pero esa es la imagen que se quiere mostrar. Igual, digamos, estas son imágenes de ANATO, de distintos momentos, con desfiles, con exotización en todos los sentidos, en los trajes, en las plumas. Aquí permanentemente, digamos, esa imagen. Pero hay otras imágenes que se dan, por ejemplo, a nivel institucional, donde se muestra, digamos, un destino efectivamente como prístino, donde realmente solamente se ve el paisaje, el río y la selva. Encontramos también que ya en el destino mismo, desde la entrada al aeropuerto, encontramos la imagen del indígena, siempre con este tipo de trajes, de vestimentas, de imágenes que evocan siempre como lo prístino, lo llamado auténtico, lo exótico de estos pueblos originarios, tal como se quieren mostrar. Y también, digamos, desde la ciudad misma se empieza a recrear la selva a través de murales, por ejemplo, y hay esculturas, y donde las personas llegan a tomarse las fotografías antes de adentrarse un poco más en la selva. Y hay una oferta que está realizada por las empresas turísticas, donde se ofrece, por ejemplo, la ingesta de yagé. Las artesanías también muestran todo aquello que representa aquello exótico, con plumas, con madera, aún con dientes de piraña incrustadas, por ejemplo, en los bastones, con la fauna en los mugs, que ya no son artesanías, y son, digamos que, objetos que son ante todo para el turista, porque además vienen con elementos como los escudos de los equipos de fútbol del país. Acá pues un elemento central siempre es la piraña con sus dientes feroces, recreando, digamos, ese imaginario sobre lo que es el peligro de la selva, la recreación de la fauna, ese tipo de fantasías culturales o fantasías para turistas y la disneyficación del paisaje para el turismo. Esto es relativamente nuevo, es decir, desde el 2019 los destinos empiezan a desarrollar productos como fauna gigante donde las personas pueden introducirse, parece casi una discoteca, pero digamos esto no existía antes y es una recreación de la fauna y con esculturas en algunos casos bastante grandes de 2-3 metros. También la recreación de los mitos a través de la artesanía, de la fauna sagrada como la anaconda, que aparece tanto en los hoteles como en las imágenes de publicidad. La fauna exótica que aparece también es la misma piraña, tanto al servicio de la gastronomía como de los hoteles como nombre, y los elementos de patrimonio al servicio del turismo, como la maloca,
lugar donde se hace la historia o se recrea una historia oral, donde el indígena inicialmente vestido con camisa y pantalón va transformándose como en un chamán y dando, digamos, una recreación de la cosmogonía. Arcos y flechas para uso turístico, las artesanías para turistas, las plantas medicinales, las consultas a médicos tradicionales, las prácticas, entre comillas, chamánicas, como la toma del yagé, la invitación a ritos sagrados, como la pelazón, promovían las guías turísticas, el huito, o pintura facial para turistas, el territorio, que en algunos casos es sagrado, como los salados, que son espacios donde van, según los indígenas, a conversar los animales, se han vuelto también territorios turísticos. Y la oferta turística a través de páginas web, donde se ven los matrimonios, el holocausto caníbal de los Amazonas, y algunos anuncios particulares, como por ejemplo la exploración de los paisajes mágicos y culturas indígenas a través de los viajes del legendario etnobotánico Richard Schultz. Y aquí vamos a ver, digamos, cómo esa construcción de imaginarios sobre el otro viene desde el siglo XVI con el debate sobre si los indígenas tienen alma, si es necesario someterlos o si son inferiores, pasando por el nombre, digamos, de la Amazonía, que es dado desde las crónicas de Gaspar de Carvajal, quien asegura ver un grupo de mujeres y las identifica como las amazonas. Luego, digamos, las expediciones europeas del siglo XVIII a XIX, cuyos relatos fueron ilustrados y formaron, digamos, imaginarios particulares, como en el caso de Paul Marcoy, que se llama Marcoy, que en realidad se llamaba Lorenz St. Crick, quien escribió de manera reiterada sobre la Amazonía y la dibujó tanto a las personas como distintas actividades. Entonces encontramos que hay exploradores desde siglo XIX hasta el XX también, que siguen, digamos, recreando, ilustrando esos encuentros. Entre los famosos científicos está el alemán etnólogo Theodor Koch-Grünberg. Discúlpeme, voy en 2 minutos, ya termino. Quien también recrea... Tranquila, Marta, que tenemos aquí un poco de margen en este grupo. O sea, Ay, bueno, gracias. vale, que no bueno, de manera abrupta, por favor. Es muy ay, interesante. Bueno. Ay, bueno, muy gentil. Entonces, básicamente, las expediciones científicas del siglo XX ilustraron sus informes con fotografías que aún hoy inspiran a los viajeros del siglo XXI. Tal es el caso de Theodor Grünberg, etnólogo alemán, quien hizo varias exploraciones, a partir de las cuales, digamos, describe los grupos indígenas de la Amazonía colombiana, brasilera y venezolana, y de la que deja un registro fotográfico de una gran riqueza. Aquí está él acompañado, digamos, de comunidades indígenas, muestra mucho los rituales. Él fue voluntario del Museo Real de Antropología de Berlín y participó, digamos, en estas expediciones y dejó un amplísimo registro fotográfico. Richard Evans Schultz, botánico norteamericano, siguiendo un poco los pasos de Koch-Grünberg, permaneció 14 años en Amazonas y realmente, digamos, haciendo investigaciones sobre el uso de plantas medicinales, comestibles, rituales y de poder, y dejó también un amplio registro fotográfico. Aquí está él y así como, digamos, están estas fotografías, son cientos de fotografías. En el libro del Reino de los Dioses, él habla del deseo de compartir los años felices que viví en aquella selva tropical y plantea que lo que quiere es ante todo que las personas reconozcan esas maravillas de la región. Wade Davis, quien es pupilo de Schultz, revive el sueño del etnobotánico y también a través de las fotografías, de las narraciones, muestra, digamos, estas comunidades indígenas todavía aparentemente como muy prístinas. Por otro lado, digamos, esas son las expediciones científicas, pero también tenemos las novelas que generan una serie de imaginarios. Particularmente, digamos, hay una novela que se da en 1927 que se llama
La vorágine de José Eustacio Rivera, y que fue un libro de texto de los estudiantes de las escuelas y de los colegios durante casi un siglo. Es decir, casi todos se hicieron una imagen o un imaginario de la selva y las comunidades indígenas a través de esta novela, que muestra la selva como un lugar inhóspito, salvaje, complejo. Entonces, digamos que esto marca también los imaginarios, porque además es recreada en estos ambientes, pero es leída desde los niños de primaria, o fue leída particularmente hasta hace muy poco tiempo por ellos. En El País de la Canela de William Ospina, digamos que también se encuentra una recreación del viaje de Orellana en esta búsqueda, y muestra, digamos, de manera muy cruda lo que significó esa relación entre los españoles y los indígenas, que fueran de alguna manera como unos siervos dentro de esa expedición, y que fueron en un momento determinado aperreados, es decir, que llegaron a ser comidos por los perros ante la ira de Orellana por el no encuentro de la canela. En el cine... Marta, sí te pediría que fueras terminando porque ya nos hemos pasado. Bueno, perfecto. En el cine, digamos que hay unos ejemplos muy interesantes que parte desde Herzog, desde Aguirre o La ira de Dios, Fiscarraldo, Los secretos luego de manera más reciente, digamos, Los secretos de la selva de la Paporis, donde Antonio Dorado muestra como su desilusión de no encontrar los indígenas como los registró Schultes, El abrazo de la serpiente, que recrea precisamente el viaje de Koch-Grünberg y de Schultes. En ese sentido recoge, digamos, esa saga de estos viajes, El sendero de la anaconda, que también va detrás de la huella de Schultes. En ese sentido, digamos que esa saga de los científicos deja una huella muy importante en los imaginarios. Básicamente, digamos que siento que estos imaginarios son una base muy importante en la oferta turística y en la construcción de relaciones de alteridad, y donde, digamos, se exalta lo exótico, lo auténtico, y las identidades esencializadas se recrean para el turismo, y la disneyficación creciente se da también a partir de ellos. Bueno, muchas gracias, les agradezco muchísimo. Marta, muchísimas gracias. Por lo menos para mí me has presentado un panorama que no conocía para nada, o sea que realmente agradezco la presentación. La segunda presentación, antes de esperando un debate que puede ser interesante, representaciones literarias del paisaje y turismo, del profesor Eloy Méndez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eloy, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Roberto. Mucho gusto a ustedes y compartirles lo que estamos haciendo. El antecedente de esta propuesta que tengo es que hay un impulso desde el inicio del siglo XXI en México que se relaciona con impulsos y prácticas turísticas en otros países, sobre todo en Europa y en América del Sur, que es el impulso del turismo tierra adentro, el turismo en los pueblos en concreto, ¿no? Y al acudir a esto existe la inquietud, bueno, ¿y cuál es ese imaginario? ¿Cómo se ha construido ese imaginario de la expectativa que se tiene por parte del turista y se promueve por parte de quienes viven del turismo? Entonces, una primera respuesta es justamente que ese imaginario se ha construido por una serie de fuentes, tiene una serie de orígenes, y que tiene que ver con la exposición de Marta, por supuesto. Pensamos que una de las fuentes son las artes, una de las fuentes privilegiadas. Y dentro de las artes acotamos la literatura. Y dentro de la literatura acotamos el periodo de la posrevolución, es decir, la formación nacionalista de la conciencia mexicana, que tiene sus paralelos, sus similitudes en América del Sur. Y dentro de esa producción literaria acotamos pueblos a los que se refiere esa literatura directa o indirectamente en el estado de Jalisco, es decir, el Bajío mexicano. Es decir, hay una serie de acotaciones para tratar de apuntalar y tratar de mostrar, de evidenciar
que esta propuesta puede ser válida. Entonces, concretamente, lo que está atrás de este proyecto de investigación que tenemos ya más de un año trabajándolo y que estamos por potenciarlo y reproducirlo en una red nacional de investigación a nivel de las realidades locales, las prácticas locales del turismo, donde a esa representación del nacionalismo mexicano tiene que ver con el imaginario del pueblo, ¿sí? Entonces, y le hemos llamado el paisaje de pueblo precisamente, pero no me voy a detener en eso. Lo que me voy a detener, porque creo que esta es una oportunidad para discutirlo y enriquecerlo con ustedes, es justamente cuál es la tesis que está atrás de este asunto. La tesis sería: el entrelazamiento del patrimonio y el turismo reclaman del imaginario para persistir. Es decir, un reconocimiento de que turismo y patrimonio son inseparables, ¿sí? Por lo menos, y ya dije las acotaciones anteriores, por lo menos en el siglo XX mexicano, todo decreto revolucionario del nacionalismo supone no solamente el acrecentamiento, la profundización, la retroalimentación de la conciencia nacionalista de México, sino que además supone la venta al turismo. Es decir, vamos a rescatar el pasado milenario secular mexicano para retroalimentar la conciencia nacionalista revolucionaria, pero también eso para venderlo al turismo. Eso se da junto con pegado. Y sin embargo, después en la práctica académica solemos diferenciarlos y pensamos que son dos esferas distintas que se confrontan. Esta tesis supone que el patrimonio y el turismo se suponen recíprocamente y se interdeterminan, inexistentes por separado. Es decir, no podemos expulsar el turismo del patrimonio, ni el patrimonio se enriquece por sí mismo independiente del turismo. Otra, el reclamo del imaginario remite a la necesidad genuina de reproducción de ambas esferas, en el fondo constituidas por el observador y lo observado. Finalmente, esa es la relación de fondo que reclama por ahí hace tiempo Simmel, y que es la construcción justamente del paisaje, es decir, el objeto nimio que pueda ser como el souvenir y cosas por el estilo, hasta el atractivo paisajístico, suponen un entorno mental imaginario que físicamente se puede expresar en el paisaje. Y el otro supuesto sería la persistencia descansa, la persistencia, es decir, la permanencia de esa relación, descansa o descansaría en el respeto al sujeto observado y su decolonialidad. Es decir, algo a lo que estamos aspirando desde hace rato, que McCallum lo anunció desde hace tiempo, y que bueno, creo que hay consenso en cuanto a eso, ¿no? El problema es cómo llegar al asunto, ¿no? ¿Cuál sería la antítesis? Es decir, lo que realmente sucede y que se opone justamente a esa forma de ver la relación turismo-patrimonio. La antítesis sería: patrimonio y turismo son esferas autónomas que se atraen y repelen, tendientes a la extinción. Lo cual supone que el turismo y el patrimonio predominantes hoy en día son entidades actuantes dislocadas en la dualidad activo-pasivo, resueltas, entre comillas, en la interacción del poder norte-sur. Es decir, supone una relación de dominio, de subordinación, de mercantilización y de colonización. Sobre esos pilares se construye el turismo dominante hoy día. Y el otro supuesto de esa relación dominante es que el atractivo turístico predominante responde a una narrativa consumista de representación escenográfica, es decir, de la imagen, alejada del imaginario social creativo refugiado en las artes. Por ejemplo, la literatura y el paisaje. Y pues yo estoy de acuerdo que, bueno, hay representaciones cinematográficas, hay representaciones en la pintura, hay representaciones fotográficas, pero ya dijimos, bueno, lo acotamos por lo pronto a la literatura. Y eso lleva a unas preguntas, ¿no? A diferencia de decir, veamos qué como punto de partida de los enunciados, que sería más testimonial, es decir, veamos que las cosas están mal, veamos que hay una predominancia del turismo
comercializado, etcétera, etcétera, del turismo disneyficado, etcétera, etcétera. En vez de ese veamos que es eminentemente testimonial, sería enunciar a partir de qué pasa si, lo cual implica construir escenarios alternativos, el rescate de las prácticas de resistencia, ¿sí? Es decir, un planteamiento, digamos, más optimista, más constructivos, sin evasiones, ¿no? Una primera pregunta: ¿qué pasa si el turismo y el patrimonio son una relación de fusión? Es decir, si dejamos de entenderlo, que sucede así realmente, una confrontación de esferas, y realmente vamos a la raíz y pensamos que son dos esferas que nacen de un mismo tronco. La segunda pregunta: ¿qué pasa si la valoración de los bienes culturales, del patrimonio, es supeditada a la imagen como un reclamo de masas con expectativas espectaculares? Pues, ¿qué pasa si sucede eso? Bueno, sucede la catástrofe del turismo contemporáneo, ¿no? Que ya tiene rato. Y por último, la pregunta: ¿qué pasa si el atractivo turístico arraiga en los imaginarios locales representados en las artes? Por ejemplo, la literatura, por supuesto, y por ende, el paisaje literario, ¿sí? Es decir, el imaginario habría que venderlo, ¿sí? No solamente a partir de las representaciones que son vendibles y que se prestan a la identificación, sino de su no representación físico-material, sino su representación mental, su representación cultural, no cristalizada en eso que sabemos que de cajón existe, porque son prácticas que dominan, sino que regresemos a esa representación justamente en sus fuentes. Y esa representación en sus fuentes ha arraigado en las experiencias locales, en las culturas locales. Sobre eso tenemos algunos avances en la investigación empírica que hoy no la voy digamos, avanzar, a menos que se planteen las preguntas. Y por último, estas preguntas nos llevan a 3 hipótesis cada una. Una: el turismo y patrimonio son las 2 caras de una entidad indisociable cuya riqueza y recreación descansan en el diálogo multicultural responsable. Es decir, existe lo contrario, por supuesto, y no lo voy a ignorar, pero esto es posible. Esta es una hipótesis que es factible de explorar y que invito a explorar. La segunda hipótesis: la apropiación del patrimonio por el turismo de masas basada en el consumo exprés de la imagen conduce al exterminio del patrimonio y su sustitución por el espectáculo. Creo que eso es verificable y factible de demostrar, y que son una serie de supuestos que se dan por supuestos en muchísimos de nuestros estudios, pero no se muestra a fondo que realmente cuál es su calidad, su capacidad de exterminio. Y la tercera hipótesis: la representación de los imaginarios sociales en la literatura constituyen un reservorio inagotable de la relación turismo-patrimonio encajada en el paisaje. Es decir, ahí tenemos reservorios que no son materiales en el sentido de lugares construidos, edificados, que después se amenaza con disfrazarlos, con demolerlos, etcétera, etcétera. Tenemos un imaginario que en buena medida pues, no se toca. ¿Por qué? Porque es intangible. Y ahí lo tenemos, y se preserva no solamente en la fuente literaria, se preserva en las culturas locales. Esa sería la propuesta que pongo a discusión en esta mesa, y muchísimas gracias por permitirme compartirlas. Muchísimas gracias, Eloy. Bueno, van a salir cosas en el debate. Tengo aquí algunas apuntadas. Creo que son 3 tesis, unas menos provocativas que otras, pero hay una que me parece muy interesante y que ya lo conversaremos. Pasamos entonces a la última ponencia de esta mañana: espejismo entre añoranza criolla y aspiración global, la representación contemporánea de la ciudad turística de San Miguel de Allende en México, de Francisco Mota Cervantes, el propio Eloy Méndez Sáiz y Juan Francisco Salamanca Montes, todos ellos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por lo que entendí, va a presentarlo Francisco, ¿no?
Francisco, cuando quieras. Ajá, voy. Listo, ok. Bueno, como contextualización rápida, pues San Miguel de Allende es una ciudad en el centro de México, ¿no? Es una ciudad colonial que tiene bonanza durante es parte del Camino Real de Tierra Adentro, entonces esto le permite crear un entramado arquitectónico particular que durante el siglo XX empieza a ser valorado desde diferentes perspectivas y circunstancias, como la construcción de una escuela de bellas artes en los años 30, empieza a atraer inmigración transnacional, especialmente norteamericana, que la diferencia de otras ciudades del país, ¿no? Tempranamente. El objetivo que tiene esta investigación es interpretar el proceso de construcción de la representación de la ciudad turística contemporánea. Para llegar a esto, una de las aristas es precisamente qué es una representación de la ciudad y la tomamos como este fenómeno que revela los actores que ejercen el poder, los elementos que se deciden ser visibles o invisibles, y cómo se crean marcos que controlan lo que se ve, ¿no? Y lo que se vive. También considerando el patrimonio y el turismo como un solo ente, pues vemos cómo se significan los escenarios turísticos, cómo se van creando, cómo el patrimonio se instrumentaliza con fines comerciales, ¿no? En este abordaje metodológico para la investigación hacemos una revisión historiográfica que nos permite ir conociendo las circunstancias que van haciendo de San Miguel un espacio en particular. Se van haciendo una colecta de imágenes que van desde el periodo de investigación hasta antes, lo atraviesan, hacemos registro en sitio, hacemos registro en sitio, una interpretación y un análisis del fenómeno, enmarcado en un periodo que va de 2012 a 2020. ¿Por qué este periodo? Porque empieza un proceso de masificación turística que sitúa la ciudad con dos eslogans y dos propuestas, ¿no? Por una parte se la presenta como el corazón de México y por la otra como la mejor ciudad del mundo para visitar. En este periodo en que se masifica el turismo hay uno de los resultados es precisamente la potenciación de los flujos turísticos. En la gráfica vemos cómo van creciendo y creciendo y creciendo cada año a partir de esta masificación, de esta publicitación de la ciudad. Y en la gráfica, en las líneas pequeñas, vemos el crecimiento del flujo internacional, que prácticamente en 8 años casi se triplica. Ahora vamos a ver cómo, cómo se van construyendo esta representación. Tomamos esta frase, ¿no? Que dice San Miguel el Grande, que es el nombre antiguo de la ciudad, dice que quede claro que es una ciudad criolla. El peso de las palabras en la reconstrucción de la representación es muy importante en el siglo XX. Igual, ligado al nacionalismo, permítame un momento. Listo. Se empieza a poner sobre la mesa su importancia histórica, el ser un ejemplo de esta resistencia criolla, de ser una ciudad que por una parte es parte de este movimiento independentista, uno de los crisoles de esa lucha. Es una ciudad que por una parte añora la gloria perdida en el virreinato, pero por la otra parte exalta a los héroes que
provocaron su ruina, ¿no? Si lo vemos de cierta manera. En este lugar también sucede la interacción de distintos grupos, como el Frente Hispanista, como la misma Escuela de Bellas Artes, grupos con cierta tendencia conservadora, que creen que San Miguel es este relicario de la hispanidad, pero que choca con lo hispano que llega en los años 30 con los refugiados, ¿no? Se ve más la idealización que lo real. También vemos cómo se va mistificando la ciudad contemporánea para hacerla más atractiva. A través, por ejemplo, del uso del color, ¿no? Distinguirla, ir potenciando su cariz pintoresco. Este es San Miguel antes del boom turístico. Una imagen muy distinta que empieza a homogeneizarse, a potenciarse su parte pintoresca, folclórica, por decreto, ¿no? La ciudad básicamente se pinta de estos colores en un año, en meses. Pero en esta idea de sofisticarla, de hacerla un poquito más atractiva para un cierto turismo internacional del alto poder adquisitivo, el color empieza a utilizarse como diferenciador del mercado, ¿no? Vemos el uso de colores más claros, rótulos en inglés principalmente. Y también cómo se van creando estos como escenarios un poquito más cuidados, más pulcros. Si estamos planteando que la ciudad se considera a sí misma como un espacio criollo, tenemos que ver cómo se refleja a sí misma, ¿no? Lo que no encaja con esa idealización se cubre o se modifica o se va transformando, ¿no? Lo patrimonial no es suficiente, lo histórico no es suficiente si no cumple con esa idealización. Tiene que transformarse en otra versión de sí misma que sea más grande, más espectacular, más colonial, más español, entre comillas. Que a veces cae en estas interpretaciones curiosas. Se cae también en esta ciudad collage que diría Palasma, ¿no? Que son varias capas que se yuxtaponen, que se extraen, se ponen, se copian cachitos, elementos, pero en los últimos años no basta con eso. Se copian y se engrandecen elementos enteros de la ciudad. Fachadas de mercados que se hacen más grandes para cubrir la decadencia de mercados de láminas. Partes enteras de la ciudad, ¿no? La plaza central se copia en fraccionamientos de acceso controlado. Se crea una nueva versión de sí misma que es este reflejo distorsionado de su idealización. Como parte de estas reflexiones finales y considerando que es una investigación en proceso, vemos que hay contradicciones grandes, ¿no? En este sentido de despojar a la ciudad de sus capas populares, de su vida cotidiana para orientarla a un consumo de élites. Hay choques, hay resistencias, también hay controles para mantener este espejismo, ¿no? Hay un control simbólico y también físico, en el que, por ejemplo, las políticas y la policía tienen un papel fundamental. Y finalmente vemos que que la ciudad se monta en un escenario que se rodea de espejos que modifican la imagen propia, ¿no? Como esta historia de Ostius Quadra, ¿no? Que se rodea de espejos para su propio placer. Y tiene el objetivo básico de seducir al ojo incauto extranjero,
llevarles ensoñación y principalmente, antes que cualquier otra cosa, atraer sus capitales. Entonces vemos cómo en San Miguel se está construyendo una representación que refleja la apariencia de ese modelo, pero lo eclipsa. Y esta falsedad es también una realidad y es parte de lo real. Pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo, aunque sé que todavía no estamos, pero sí me gustaría que me explicaras qué es el Ostius Quadra, que no desconozco mi ignorancia, reconozco mi ignorancia, y cuando hablas también de eh, control físico, ¿se incluye ahí expulsar mendigos o expulsar algún tipo de personajes indeseables, etcétera? Sí, Ostius Quadra es una historia, ¿no? Que cuenta, creo que Séneca. Es un comerciante romano que por lo que se hace famoso es por sus depravaciones sexuales, ¿no? Orgías y fiestas, donde la sala la llena de espejos que deforman su imagen para acrecentar su placer. Ponen espejos cóncavos y es la idea, ¿no? De formar su propia imagen. Por la parte de los controles físicos, sí. Hay, en los últimos años hay operativos donde se van expulsando, o no tanto expulsando, sino no permitiendo el acceso de ciertas personas que no deberían estar ahí. Principalmente, creo que algo que no mencioné es que la mitad de la población de San Miguel de Allende es rural y la mitad urbana. Es un contraste ahí grande, ¿no? Entonces, cierta población no se le permite el acceso en momentos, sobre todo, de alta afluencia turística. Pero también recientemente, justo la semana pasada, se expulsaron el comercio semifijo que vendían aguas frescas, nieves, fruta. Ya no están. Y la justificación que se da es porque se quiere atraer turismo de alta calidad, con esas palabras. Muchas gracias por las aclaraciones. Y una cosa más, ¿cuál es el porcentaje de habitantes extranjeros que tiene San Miguel de Allende? De manera oficial, nadie sabe. Pero más o menos se calcula entre el 10 y el 15%. Vale. Muchas gracias, Francisco. A ver, que me corrija lo del staff. Creo que ahora tienen por costumbre hacer unas preguntas secuencialmente según se han presentado. ¿Es así o podríamos hacer una discusión abierta que a mí me parecería más interesante? Sí, claro, se supone que es un espacio para la discusión, algunas lo organizan como preguntas, pero si no, todos pueden participar. Vale, pues yo prefiero que tengamos una discusión abierta y en primer lugar le daría la palabra a los que no hemos hablado, ¿no? Y no habéis sido ponente. No sé si alguno quiere exponer algo o escribir algo de los presentes. Algo, estamos interesados en turismo, algo de lo que han dicho tendría que llamaros la atención, ¿no? Me ha parecido interesantísimo, si no voy a empezar a hacer preguntas. Nadie del público, esto con las clases online. Bueno, entonces, pues yo creo que podemos hacer. ¿Alguien de los ponentes tiene algo que comentar o yo podría haceros unas preguntas? Adelante, Roberto, hombre. Vale, a ver, yo primero estoy encantado de tener una mesa coherente. Me ha tocado otras mesas donde se han presentado ponencias que no era fácil encajarlas entre sí. Bueno, esto se lo debemos también al trabajo que hicimos en coordinación y a Daniel, a quien le mando un fuerte abrazo, esperando una pronta recuperación si es que está por ahí. Me ha parecido que aquí hay unos elementos comunes a todos y es esta
típico del mundo contradictorio que estamos viviendo. Yo creo que esto es, ya podremos entrar en detalles, pero creo que estamos viviendo un mundo de contradicciones, no solo en el turismo, sino que en general un poco esquizofrénico y que nos lleva de la cabeza a todo. Por un lado queremos turismo, por otro lado queremos mantener el patrimonio, por un lado queremos que los turistas no contaminen, pero por otro lado tienen que venir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la situación es complicada. Una alumna, bueno, ya doctora, presentó un trabajo en la red el martes, Ainhoa Amaro, donde mostraba cómo las dunas de Gran Canaria se habían recuperado en 2 años sin turismo por el COVID, mientras el gobierno canario se había gastado millones de euros en intentar que se recuperaran de otra manera, ¿no? Y ahora está la duda de si se vuelven a utilizar o no. Y por eso creo que la primera de las hipótesis del hoy, vamos, es indiscutible esta relación patrimonio, turismo y venta. Lo que yo no sé, Eloy, es desde cuándo. En un trabajo que estamos haciendo aquí sobre, bueno, paradores nacionales y todo este origen del turismo, en las declaraciones de intenciones de los primeros hoteles que se crean en España antes de la guerra y justo después de la guerra, la inversión del Estado tenía como finalidad dar alojamiento a turistas para que conocieran la imagen de España, el patrimonio, y lo transmitieran a sus pueblos. Y la primera vez que la idea económica empieza a aparecer es cuando Fraga se hace cargo del poder con el desarrollismo en los años 50. Eso no quiere decir que por debajo no estuviera, pero cuando legalmente se establece como elemento económico es a mitad del siglo XX, justo cuando va a empezar el boom económico. Pero antes, yo creo que esta relación tenía una relación, una correlación distinta. No, en algún momento, quizás cuando esto se empieza a vislumbrar que realmente puede ser un negocio y grande, se produce la transformación en el tema, ¿no? Eso sería una primera acotación que quería ver. Yo creo que si lo vamos contestando, vamos a hacer algo más ágil. No sé, Eloy, si tienes algo que comentar sobre esto. No sé si en México pasó algo similar. Sí, a mí me gusta referirme en el caso español al pueblo, el pueblo español, justamente que se construye en el primer tercio de siglo de las exposiciones internacionales. Es Claro, un muestrario realmente de diferentes, digamos, lugares de pueblos españoles que se concentran en uno solo en Barcelona y se convierte en un atractivo turístico y se vende en principio como eso, dentro de una exposición internacional que no habla todavía de un turismo masivo, pero que evidentemente lo empieza a destapar, ¿no? Lo claro. empieza a limitar. Y eso repercute de tal manera que encontramos, en México encontramos algunas reproducciones justamente con esas características que están inspiradas en la construcción del pueblo español. Y finalmente, estas que se hacen en el siglo XXI en México, es una deriva remota de todo eso, Sí, ¿no? Ahora, ¿cuándo se masifica? Cuando, bueno, ya no tiene, primero, que el Estado nacionalista entre en declive, estamos hablando ya de los años 50, 60, ese es un factor, ¿no? Y el otro factor es la emergencia de las masas, la emergencia metropolitana que se constituye en México a finales del siglo XX, ¿no? Es decir, cuando la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, Puebla mismo se construyen como áreas metropolitanas, lo cual crea una demanda masificada, porque al construir la gran ciudad se construye la gran demanda de turismo, de ocio, concentrado en determinados puntos que están a la mano o más o menos a la mano. Después se pasa otra etapa, que es más del siglo XXI, que tiene que ver con esa masificación a nivel internacional. Es decir, que claro. el público español, por ejemplo, norteamericano, que se desplaza hacia Cancún, hacia las costas mexicanas, ¿no? Que originalmente tiene que ver con Acapulco,
que tiene un turismo selecto de ciertas estrellas de cine, de Hollywood, que frecuentan esos lugares que todavía tienen cierta calidad exótica, como diría Marta hace rato, ¿no? Ya ese exotismo realmente no es tal, pues ya, ya se veía como en el Amazonas y aquí mismo en México, ese exotismo se evapora, se aligera y se convierte en una falsificación admitida, ¿no? Tolerada y buscada, ¿no? Sí. Sí, no, no. Además que hay en eso de Marta, una de las fotos que puso, donde aparece un indio con un tocado y la imagen, el símbolo del Barça, ¿no? Del equipo de fútbol del Barcelona, ¿no? Es una cosa. Yo te voy a dar la palabra, Marta, pero no quiero dejar pasar del hoy algo que ha comentado, lo que es cierto que esto del pueblo español podría asimilarse formalmente a otro, pero ¿crees tú que esto está también en la intención final o el pueblo español tenía como principio la construcción de una imagen nacional más política que económica? Sí, 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 por supuesto. Es toda la corriente Claro, nacionalista que no solamente se da en América Latina, ¿no? Ese nacionalismo pretende construir una imagen nacional, pero ahí se acentúa y tiene una deriva que es lo que estaba mencionándose por parte de Francisco, es que justamente hay un narcisismo, ¿sí? claro. Que en aquel momento tiene cierta legitimidad o busca cierta legitimidad. Ahora el narcisismo simplemente es una autorrepresentación, ya no es la representación para el otro, es la autorrepresentación lúdica de mí mismo, ¿sí? Es decir, los criollos guanajuatenses eh, se sienten, se ven a sí mismos como tales. Están, por supuesto, interesados en vender esa imagen, pero también aprovechan el viaje para un baile de disfraces, ¿no? Sí, sí. Marta, Sí, realmente digamos que creo que lo que ha notado Eloy sucede también pues yo creo que en toda América Latina, más o menos, digamos, con distintas derivaciones, pero digamos que realmente esa construcción de la identidad nacional eh, pasa por ese narcisismo también, como dices tú, y también pasa también por las diferencias, por marcar las diferencias, que eso sí viene, en el caso nuestro, desde la sociedad colonial, donde había una concepción de la sociedad desde la sociedad de castas, donde a partir de las diferencias raciales y de la lejanía o cercanía con el español, con el criollo, con el hijo del español que era el criollo, o de pronto el afro, el indígena, de acuerdo con todo ese proceso, digamos, de fusión, se adquirían derechos o no se los tenían. Entonces, y también tenían cargos públicos o no los había. Por ejemplo, nunca podía acceder a un cargo público un indígena eh, o, una, o un afro, indudablemente. Entonces, digamos que mm, yo creo que ese imaginar, digamos que esa realidad colonial siguió en nosotros viva de alguna manera, porque infortunadamente, por lo menos en Colombia, sí hay una sociedad muy excluyente, una sociedad excluyente hacia lo que aparentemente todos tenemos caritas un poquito como indígenas, un poquito como con mucho mestizaje, otros más hacia lo afro, pero aquellos que son más blanquitos entonces sienten como que hay una discriminación, pues generan relaciones de discriminación y exclusión hacia los otros. Y un poco eso es lo que también se da con las comunidades indígenas a las que se visita, pero digamos que la visita turística se da y es muy agradable porque entonces se encuentro con la diferencia, ¿no? Y justamente se trata como de magnificar o de hacer relevante todo aquello que aparentemente es, digamos, su patrimonio cultural.
que, como decíamos, está muy desdibujado, porque realmente cuando se va a Leticia, Puerto Nariño, alguna de estas poblaciones que están dentro del trapecio amazónico, la cotidianidad de los indígenas es exactamente o muy parecida por lo menos con un campesino cualquiera, es decir, está vestido como nosotros, está con su celular, con su computador, etcétera, digamos, con toda la tecnología. Y de hecho, cuando llegan los turistas y los encuentran en la cotidianidad, dicen sentir mucha frustración, porque no es la imagen que ha sido vendida desde afuera. Y realmente la búsqueda se da ante todo por el baile, la danza, el yagé, etcétera. Sí, Eloy, con mucho gusto. No, 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 ahorita que termines. Ah, bueno, entonces digamos que esa relación de la sociedad con esta comunidad indígena se da un poco mediada por ese tipo de representaciones. Y ahí entonces se vuelve interesante la visita, se vuelve apasionante, etcétera. Pero cuando vamos a hablar de derechos digamos, acceso, por ejemplo, en este caso a la salud, por ejemplo, lo que sucedió con el COVID, vemos que digamos, fue devastador entre las comunidades indígenas y particularmente en el Amazonas. Digamos, hubo muchos indígenas muertos porque no hubo atención en salud. Tenían, por ejemplo, en Leticia, un hospital con 3 camas UCI, o 2, o 1 cama UCI, digamos, para una atención masiva. Entonces, digamos que lo indígena se ve muy bello como desde el punto de vista de la representación de ese pasado aparentemente auténtico, glorioso, patrimonial, etcétera, pero a la hora de los derechos y de la relación cotidiana hay bastante, digamos, diferencia, discriminación, exclusión. Aún, por ejemplo, en este momento estamos en plena campaña hacia digamos que va a haber elecciones presidenciales el próximo año y hay candidatos que argumentan que, por ejemplo, los mayores poseedores de tierra del país son las comunidades indígenas e insinúan de alguna manera que pues hay que despojarlos de todos esos beneficios que han tenido. Es decir, hasta ese punto hemos llegado en esa relación, hasta insinuar el despojo en una campaña, digamos, presidencial, política. Entonces, lo indígena se ve muy bien desde la representación, desde esa imagen de lo auténtico, de aquello que nos muestra el cine, que recoge también los estudios etnográficos, científicos, etcétera, y lo que nos dejaron, digamos, de esas fotografías que fueron la mayoría de ellas, digamos, en los años 50, 60, y que se siguen buscando con afán, pero la relación real es otra. Digamos que la relación ya de los espacios de representación, por ejemplo, los indígenas en muchos lugares, no solamente, digamos, en Amazonía, se han organizado, han hecho procesos de resistencia, han hecho, digamos, actividades que para el reconocimiento de sus derechos y por una parte de la población todavía se siente que eso es injusto, que eso no debería ser, que realmente, digamos, ellos tienen todo y demás, o no deberían tener, que esa es la otra posición. Entonces, digamos que hay una dualidad en esa relación con lo indígena y que pues nos hace una sociedad muy compleja en ese sentido también, ¿no? No siento que pase lo mismo en otras partes, donde hay un orgullo también del pasado indígena, donde realmente, digamos, se vive ese orgullo, por ejemplo, en Perú, no sé, en Ecuador, en Bolivia, donde, digamos, aún sus gobernantes tienen un pasado, o han tenido en algunos casos un pasado indígena, donde el discurso del vicepresidente de Bolivia el año pasado cuando se posesionó, hablaba, digamos, en el lenguaje de, digamos, de esa reivindicación, de esa relación de la sociedad con otra forma de hacerlo hacia la naturaleza y hacia los propios, digamos, congéneres que son mediados por otro tipo de pensamiento y que para nosotros, por lo menos en Colombia, eso no se da. ¿Mm?
Eloy, creo que querías comentar algo, ¿no? Sí, gracias, gracias Roberto, y gracias Marta, porque creo que has mencionado una noción que es una de las claves en esta interpretación, que es la noción de casta. ¿Sí? Es decir, eso liga a varias de las cuestiones que estamos tratando de expresar. Y es la diferencia entre el veamos o vemos qué, a diferencia de qué pasa así. Es decir, en el caso de San Miguel de Allende, Guanajuato, ahí vemos que, ¿sí? Vemos que se reproduce sin ambaje, sin menor complejo, ese espejismo de la sociedad criolla que se ensueña de esa manera y utiliza la ciudad como escenario como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Un tanto inspirado en aquella disneyficación norteamericana de los pueblos del siglo XVIII, ¿no? Donde se disfraza a la gente, los habitantes de Mm, vaqueros y cosas por el estilo para venderse al turismo. Vienen a hacer lo mismo, no casualmente, ya lo decía Francisco, en Guanajuato, en San Miguel de Allende, hay una colonia norteamericana que es muy importante y que de alguna manera dinamiza este asunto, aunque el imaginario criollo es nativo, ¿no? O se pretende nativo, ¿no? Pero eso nos liga con las ciudades, nos liga a la política previa de los centros históricos, de los centros históricos metropolitanos y de ciudades medias y metropolitanas. Es decir, es esa partición de la ciudad, valga la expresión, en partes, en pedazos, como si fuera un rompecabezas, y que hace que sea funcional o pretende que sea funcional el centro de la ciudad a diferencia de su periferia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo mismo que pasa en los pueblos. Hay centro y periferia. ¿Qué quiere decir? Hay ciudad. Hay casta superior y hay periferia, castas inferiores. Así de simple. Y eso se reproduce, se cristaliza con los centros históricos y los sitios históricos. Y esa política, esa práctica que empezó no en los pueblos, sino que empezó en las ciudades, justamente reproduce, cristaliza, actualiza esa expulsión del pobre, del pelado, cuyo consumo no importa, ni siquiera para que se exhiba, ni siquiera para que sirva, simplemente tiene que desaparecer del mapa, se tiene que invisibilizar por completo, y si aparece tiene que aparecer, pero disfrazado de acuerdo al disfraz que nos interese, ¿no? Es nada más lo que quería comentar, aprovechando la respuesta de Marta, ¿no? Gracias. Y muchas Discúlpame, gracias. Sí, que quería complementar que, digamos que también hay un juego en esto, ¿no? Porque de alguna manera hay una representación que se da del turismo, por ejemplo, en el caso del Amazonas son los indígenas, pero también hay el juego que ellos aceptan. Es decir, cuando llega el turista, me voy a vestir de indígena, voy a hacer una danza que tenga o no ya sentido para ellos, se representa en un momento determinado y digamos que ese es un juego también que hay, donde también ellos ejercen un tipo de poder, porque finalmente es el poder de representarse como los que vienen quieren verlos, aunque ellos ya no, digamos, eh, en su cotidianidad vivan de esa manera. ¿Y qué ha dado esto? Por ejemplo, hay un lugar que se llama Macedonia, que es muy cerca de Leticia, donde realmente se vende, es un sitio muy visitado por los turistas. Gran parte de la población de Macedonia vive del turismo hoy, es decir, que han dejado sus actividades tradicionales por hacer esa puesta en escena la escenificación de sus identidades, como dice McCarren, las identidades escenificadas se dan allí de manera muy clara, en el sentido de que ellos hacen todo un espectáculo, se visten, hay una de las fotografías que pasé que es precisamente de Macedonia, venden lo que ellos llaman artesanías, que realmente digamos que son objetos de uso cotidiano, que pues sí han sido altamente estetizadas, digamos, para el turismo, y, y digamos hacen el juego de ser indios, de ser indígenas para el turista. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el COVID? Con el COVID, pues no llegaron turistas.
no estaban viajando turistas, además porque fue una zona muy golpeada por el COVID en un momento determinado. ¿Y qué pasó? Pues que ellos que estaban ya habían dejado sus chagras, sus cultivos, su cacería, etcétera, que realmente son las actividades tradicionales, su pesca, pues les tocó de alguna manera volver por lo menos a la pesca o a algunas actividades y tratar de conseguir recursos para comprar aquello que ellos ya no cultivaban. Y estaban en una crisis y también como en una reflexión que fue muy importante en ese sentido. Es decir, el turismo, el disfrazarnos de indios tampoco es una alternativa viable en todos los momentos, porque si hay este tipo de crisis, nos quedamos sin nada. Además, ellos han sido sometidos a unas relaciones económicas muy complejas. Entrevistando a algunas personas que estaban en Macedonia, me decían, por ejemplo, cómo las agencias de viaje y de turismo les ofrecían menos de $1 por cada persona que llegaba y los visitaba a ellos, porque se supone que ellos vendían artesanías y vendían algunos objetos y que eso compensaba, digamos, el hecho de que no les pagaran sino $1 por su visita. En algún momento ellos empezaron a plantear la posibilidad de que les pagaran un poco más, porque ellos han dejado efectivamente muchas de sus actividades tradicionales y requieren la compra de alimentos, de muchas cosas, de vestidos, bueno, en fin. Y las agencias en un momento determinado les dijeron, no, si ustedes no aceptan nuestras condiciones, nos vamos para otro poblado. Entonces, digamos que ellos ya están en un momento muy complejo porque están, digamos que al servicio del turismo, pero en un momento determinado con estas condiciones, por ejemplo, a raíz de la pandemia o las condiciones económicas que les plantean los prestadores de servicios turísticos, pues tampoco les da una rentabilidad. Entonces están como en una suerte de una situación muy compleja haciendo ese juego de representación. Eso era lo que quería comentarles. Me parece muy interesante la acotación. Yo quiero darle la palabra a Francisco porque han hecho algunas alusiones a él, pero tendría dudas en cómo ven realmente los indígenas, en este caso que estás hablando, lo que llamas juegos identitarios, o si no, simplemente lo ven como un trabajo y importa muy poco si esto está o no de acuerdo a sus identidades. O sea, es decir, a mí me dicen, pues me tengo que colocar un tocado que parezca de indio Sioux, me lo pongo. Si tengo que ponerme el taparrabo, pues me lo pongo, ¿no? Porque es un tema, como dices, que hay que comer. Si eso me da un poco, unos dólares más, pues lo hago, ¿no? Sí que hay unas relaciones ahí que no sé hasta qué punto quien lo está haciendo la actuación realmente lo entiende como tal, ¿no? O le preocupa que esté rompiendo las identidades. En ese sentido, yo creo que esta foto que colocas interesantísima de una persona con camisa contando una historia y luego probablemente haciéndola mucho más interesante, contándola sin camisa y con unos collares, ¿no? Una representación más grande, él está consciente de que está transformando su historia o simplemente está haciendo una actuación, ¿no? Yo en esa línea, no sé si habéis visto una película que se llama La camarera del Titanic, de Vigas Luna. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo porque pasa precisamente este problema, ¿no? Es un minero que se gana un viaje para ir a la botadura del Titanic cuando el Titanic parte de viaje y él vuelve porque no hizo nada en el viaje, pues lo tratan, lo mal, lo roban, le pegan, etcétera, pero él le vuelve y los amigos consideran que eso no es posible, que haya tenido un viaje, que le está ocultando algo y él empieza a montar todo un tinglado para montarse una historia, pero él es precisamente consciente de que aquello es un montaje, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que ahí las relaciones son raras, ¿no? Sí, yo creo que hay muy variadas situaciones, digamos claro. que no es algo homogéneo. Son varias comunidades las que están allá sentadas y también hay diferencias por edad, por, digamos, intereses, por elementos, digamos, que realmente se sientan identificados con las comunidades. Hay algunos de ellos que reivindican, digamos, de verdad, digamos, un pasado y están buscando que, por ejemplo, sus ancianos
vuelvan a recrear esos mitos, vuelvan digamos, a hacer vivo la medicina tradicional, etcétera. Hay algunos de ellos que lo han hecho y que lo hacen y que también lo muestran casi como un proceso de resistencia en el sentido como de reafirmación de esas identidades. Pero hay otros que realmente, digamos, que lo hacen como una actividad, digamos, dentro de la escenificación turística, pues lo voy a hacer. Y esto me Claro, da... tengo un trabajo, me pagan un dinero y ya. Y de alguna manera se hace. Entonces, por ejemplo, hay hoteles en Leticia donde se contrata, entre comillas, un chamán y ellos hacen una narrativa dentro del hotel, o sea, ni siquiera en su propia maloca, como vimos a Jitoma, que Jitoma, yo creo que la persona a la que tú te referiste del cambio del vestido es una persona, es un indígena que no acaba de morir, de hecho, y de COVID, igual que uno de los protagonistas del abrazo de la serpiente, ¿no? Que también también vivía ahí en el trapecio amazónico y también falleció por COVID. Él sí, yo creo que era consciente de que había un papel que él quería mostrar. Él había vivido, de hecho, en Bogotá. Él había estado trabajando con la Universidad Nacional de Colombia como dentro del área de lingüística, mostrando parte de su lengua. Bueno, o sea, él tenía una relación muy profunda con la academia, con Bogotá, había vivido, pero sin embargo, digamos que yo creo que en el caso de él sí lo hacía como una actividad en la que él quería mostrar un poco lo que era la cosmogonía y parte de su trabajo había sido también como reconocer esa cosmogonía indígena y casi que su narrativa era sobre el papel de las comunidades indígenas en relación con el cuidado del ambiente. Entonces yo siento que él sí había hecho como una reflexión profunda que la ponía al servicio, digamos, del turismo, pero que sí él sentía que había que reivindicar, digamos, una mirada de lo indígena. En otros casos no. Por ejemplo, en Macedonia yo sí siento que es un espectáculo y muchos de los que vamos y lo sentimos hasta hay gente que se siente un poco chocada, hay otros que sí creen, digamos, un poco en esa escenificación, pero hay mucha gente que se siente como chocada y dice, no, esto es demasiado escenificado, esto ya es un espectáculo. Entonces yo diría que hay un poco de acuerdo con las comunidades, con sus formas de entenderse a sí mismos y de representarse, hay como distintas miradas en relación con ese juego de identidades que hay. Uh-huh. Muchas gracias, Marta. Te doy la palabra, Francisco, que te teníamos ahí esperando. Sí, también mencionar que en el chat le hicieron llegar una pregunta, entonces no sé si quieran leerla. Vale, pues Ahí oye, tiene una vez que Carmen. conteste Francisco, pasamos a leer las preguntas, ¿no? Bueno, pues sí, pues San Miguel es todo un caso, ¿no? Como decía el doctor Eloy, parte de la situación que vive es pues la suma de estas circunstancias, ¿no? Tanto del querer recrear una gloria interrumpida, también el tema pues de esta facción conservadora que vive en México, en esta zona del país precisamente, y que se materializa en la creación de un partido político que gobierna el Estado desde hace casi 40 años, que es el Partido de Acción Nacional, y que está muy ligado con toda esta situación de representarse como herederos de una tradición idealizada. En el tema de lo extranjero, ¿no? De la inmigración, pues sí, ciertamente la ciudad empieza a tener un
interés por esta población principal. La cosa extraña es que el interés inicial es de población sudamericana, pero de pronto cambia radicalmente hacia lo norteamericano. Y la llegada de esta población es cada vez más, pero son pocos, pero con mucho poder económico, que tienen la capacidad de transformar la ciudad a su antojo para cumplir, para encajar con esta, por una parte con la idealización de ciertos sectores de la población local, con las exigencias que tienen ellos para vivir aquí. Y al final, pues surge esto, ¿no? El San Miguel actual, que se ve a sí mismo, se reproduce, se clona y es una versión muy particular de sí mismo. A mí la verdad, Francisco, que no conocía el fenómeno de las autorreproducciones, ¿no? No sé si has escuchado hablar de la duplo arquitectura, de estas arquitecturas que están saliendo en China, imagen de las ciudades europeas, también que se reproducen externamente, pero no había escuchado esto que te reproduce salvo detalles dentro del propio lugar. Y creo que lo que dices de lo que apuntabas ahí de esto ser de una manera por decreto es interesantísimo. Hay una pregunta para ti de Katia. Yo no sé si Katia quiere hacértela o la leemos. Katia, ¿qué hacemos? Oh, Katia no contesta. Una pregunta para Francisco Mota. Parte de la limpieza de imagen urbana es lo que lleva a la expulsión de los habitantes rurales. Entonces, ¿has notado que pase lo mismo en la imagen turística? ¿Se explota o no la imagen de la gente local para la promoción de San Miguel? Desde luego. Sí, sí, hay un fenómeno que empieza hace que será cosa de 8 años a lo máximo, que es convertirse en destino de bodas, pero bodas de alto nivel, ¿no? Que cuestan mínimo 4 millones de pesos. Llega gente de varias partes del país, de las grandes ciudades, llega gente del extranjero, se hospedan en hoteles de lujo y quieren que su boda sea mexicana. Parte de esta representación de lo mexicano es hacer una representación de ciertas festividades para el disfrute, de festividades locales tradicionales, para el disfrute de esta población flotante en el recorrido de la ceremonia a la fiesta. Hubo una representación hace muy poquito, muy polémica, que fue llevar una danza prehispánica en el cortejo nupcial. Y como en todo, ¿no? Hay opiniones encontradas, ¿no? Gente que dice, no, pues está bien, ¿no? Porque genera empleo, el turismo nos da de comer, qué bonito que se muestre el San Miguel tradicional. Y otro sector que dice, no, pues es que no se puede tener esto, ¿no? No se puede representar algo que tiene una carga simbólica, una carga espiritual, para hacer un espectáculo. Las dos versiones, las dos visiones coexisten, chocan cada fin de semana. Bueno, con la pandemia se detuvo un poco, ¿no? Pero está resurgiendo otra vez. Y sí, se utiliza la imagen de lo tradicional y de lo mexicano para el disfrute de los demás. Pues sí, muy interesante, Francisco, lo que comenta, ¿no? Y sí que son caras las bodas, ¿no? Acabo de mirar lo que eso costaba y pues, en euros son 125.000 euros, que es una cantidad de dinero importante. Yo, al ver lo de Marta y la explotación, me ha saltado y me ha venido a la mente una sensación que tuve y que curiosamente se reafirmó hace 2 días. Volví a tomar un avión a Milán después de 1 año y medio, 3/4. Lo primero que me llamó la atención es que se está viajando en Europa como si no hubiera habido pandemia, como todavía no hay. Se acepta una mascarilla,
la cosa está igual. Pero lo que me refiero es al tema de la explotación. Creo que algo que tienen en común estos es también lo que llamaba Eloy las castas, es que es un proceso de dominación. O sea, que hay alguien que está pagando poco y que son intercambiables. Lo que decías tú, Marta, que si a usted no le gusta este pueblo, me voy al del lado. Yo no sé si puedo compartir las pantallas. A ver. ¿Veis la pantalla? Sí, sí, la estamos viendo, donde dice Vale, pues eso estaba viendo lo del... convierta 4.000. Sí, es que eso casi se me cae el pelo. Pero fijaros el título de un artículo que salió ayer, el lunes, y que lo había leído, y es exactamente lo que dice Esparta. Pero no a nivel de comunidades, sino que a nivel de ciudades. De lo que viene a presentar este artículo sobre Valencia, una ciudad turística, pero de dimensiones grandes, es que son intercambiables. Son intercambiables tanto en términos de imagen, esto de las franquicias que se nos van llenando, como en términos de imagen. ¿Cómo se deja de compartir esto? Dejar de, vale. Tanto en términos de imagen como en términos económicos. O sea, las grandes compañías de turismo, de los cruceros y tal, si usted no me acepta, me lo llevo a los del lado. Se acabó. Estas son mis condiciones, ¿no? Entonces es una dominación y que esa condición, creo que en esta dominación incluye el paquete del espectáculo. La ciudad usted me la tiene que dejar de esta manera, la ciudad tiene que tener estos equipamientos turísticos, etcétera, 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 ¿no? O sea que me parece interesante que lo que comentas a nivel micro, realmente pequeños, comunidades rurales del Amazonas, lo plantea el presidente de una comunidad autónoma como es una ciudad de Valencia, ¿no? De cerca de 1 millón de habitantes. No sé, a los ponentes, oye, ¿quieres comentar algo sobre esto? Pues creo que lo has tocado de pasada, ¿no? Sí, más bien quiero comentar la pregunta que hiciste hace rato, que podría decirse, no quiero decir que lo dijiste o quisiste decir, pero podría decirse, ese loco que estoy viendo frente a mí, ¿está realmente loco o finge estar loco? Entonces, yo creo que en el fondo de esa pregunta genuina hay 2 preguntas complementarias. La primera es, ¿hasta qué punto quien observa y quien es observado sí comparten el mismo imaginario? Y la otra es, en complemento, ¿qué punto quien observa y quien es observado no comparten la misma representación? Creo que en el fondo están esas preguntas, que es la temática, además del evento, ¿no? Sí, sí. Marta, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo creo que en algunos casos, bueno, yo diría que se dan las 2 cosas, Eloy. Es decir, en algunos casos comparten esa representación. No, yo diría que realmente no la comparten, que realmente, en general, por lo menos en este caso, no la comparten. No comparten la misma mirada, el que observa y el que es observado. El que observa, sí siento que va con una carga emocional, imaginaria determinada. El que es observado, lo cual es muy complejo, ¿no? Ser observado, digamos que ser observado es como una, una acción invasiva del que observa sobre el observado. Digamos que hay una acción invasiva. El que es observado en realidad, si está dentro de un ámbito turístico, digamos como
hace parte de la puesta en escena turística. Yo creo que tiene otra perspectiva, tiene otra mirada y tiene otro imaginario. Tal vez sería muy interesante, por ejemplo, entender cuáles son los imaginarios de aquellos que son observados sobre el observador. Entonces, digamos que ya no entender esos imaginarios del que va a observar, sino del observado, porque creo que, digamos que esa relación con el turista en general sí está permeada mucho más por una lógica de mercado y tal vez en ese sentido el turista sí va como, pues ha hecho una transacción para ir, para estar allí, para ver el espectáculo, pero de alguna manera hay como una cierta intención de buscar como eso que falta dentro de su sociedad y eso que es auténtico y que yo creo que por lo menos en estos espacios donde la relación se hace con comunidades indígenas, sí es distinta la percepción, el imaginario del observado y del observador. Van como en dos vías distintas. Claro, pero ahí hay una cosa de fondo que hay aquí, que yo creo que esto sí que es un cambio que se está produciendo en los últimos años, que es una ruptura del criterio de verdad ilustrado, en el sentido de que antes en un viaje se buscaba lo auténtico, lo verdadero y tal. Y yo creo que el turista actual asume que es un espectáculo, pero mientras le divierta, le da igual que sea verdad o no. Si no, no se explica que haya una persona que pague dinero para ir en una góndola en Nueva York o en Macao, en estos turismos del Venecia, ¿no? O que vayas a estas representaciones de ver lo que está ocurriendo en Cancún, que había unos mariachis, ¿no? No hay una zona ahí de mariachis que han hecho entre los canales. No sé, creo que está viendo en la sociología del turista un cambio importante. Y es que no le preocupa si es auténtico o no, mientras me lo pase bien. Pero yo te quiero comentar, creería que depende del lugar también y de la oferta turística, porque Por por supuesto, ejemplo, sí. cuando tú vas al Amazonas para hacer un proceso de sanación, aparentemente de sanación o de cura a través del yagé, realmente estás buscando eso y estás buscando que se te ofrezca eso. Y hay personas que se hacen pasar por chamanes y conocedores del yagé y realmente no son chamanes o taitas, sino realmente están haciendo es una transacción económica allí. Entonces, el que va pensando en la sanación y va pensando que va a encontrar unas raíces ancestrales y unos saberes, y puede ser que dé con la suerte de que sí ahí encuentra el conocedor, el anciano que lo sabe y que lo lleva, digamos, dentro de ese viaje iniciático del yagé, que además, pues, realmente está totalmente descontextualizado para el turista. Pero bueno, él va con ese ánimo y de pronto lo que se encuentra es que ahí del otro lado hay una persona disfrazada que realmente lo que hace es una puesta en escena y que de pronto puede funcionar o no. Aquí en Bogotá se dio un caso muy emblemático de un indígena que se hacía llamar el indio amazónico. Eso está desde los años por ahí 70. Estaba sentado aquí en pleno centro y corazón de la ciudad. Y el señor ni era indígena ni era amazónico. Y tuvo un negocio durante 30 años vendiendo medicina y plantas y para el amor y para, bueno, todos los efectos, pero era aparentemente un indígena amazónico. Entonces, tal vez el que iba con la ingenuidad de pensar que sí, allí estaba encontrando pues el saber tradicional que le iba a llevar el amor, la salud y demás, o el bienestar económico, y realmente el otro estaba era pensando en un negocio que fue muy próspero durante muchísimos años. Entonces, digamos,
Me parece muy interesante la anécdota que comenta, pero la anécdota tiene poco, ¿no? Y de lección mucho. Entre el público, ¿tenéis alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay preguntas del público, yo daría un breve turno de palabra a los ponentes, quizás en el orden inverso, y vamos cerrando la sesión. Francisco, ¿quieres comentar algo a modo de síntesis? Sí, también quería comentar sobre Marta, ¿no? La anécdota. Que en este caso, pues sí sería un imaginario compartido, ¿no? Al final de cuentas, alguien lo utiliza para cierto fin, pero al final del día se comparte esa idea de la sanación, de lo natural, lo espiritual. Y creo que esto nos lleva a pensar en cuando no conoces algo, cómo rayos distingues qué es auténtico y qué es una representación. Sobre todo cuando es a partir del turismo, cuando es la imagen lo que vende, lo que te crea esas expectativas y esas ideas. ¿No? En el caso de San Miguel, ves imágenes y puedes tú desde fuera pensar que así es todo, ¿no? Que la ciudad está suspendida en el tiempo, que es un espacio maravilloso. Llegas aquí, estás un fin de semana y te lo crees. Tienes que entonces ir más allá de la superficie, no sé si estar más tiempo. Ya no diría que ir más allá del centro histórico, porque los bordes se difuminan, ¿no? La imagen se difumina, se distorsiona. Entonces, ¿cómo saber hasta qué punto es una representación de este modelo? Yo creo que aplica hacia cualquier espacio, ¿no? Cualquier ciudad, cualquier lugar puesto en consumo turístico. Y también nos invita a reflexionar sobre estas relaciones entre el patrimonio desde esta perspectiva romántica de ser un testimonio del pasado para legarse a generaciones futuras, a esta versión del patrimonio como un lugar para vender y para venderse, para ver y para ser visto. Y un lugar al que vas donde a lo mejor no esperas una experiencia auténtica, pero donde quieres decir que fuiste y presumirlo. Y reproducir la imagen para que otros más aspiren a lo mismo. Muchas gracias, Francisco. Enhorabuena por tu investigación y espero que salga adelante porque hay mucho de donde cortar, ¿no? Eloy, ¿quieres decir algo para terminar? Sí, sí, gracias Roberto. Nada más comentar muy brevemente tu última preocupación acerca de que realmente ahora el mismo lo que busca es agasajarse de espectáculo, ¿no? Sí, no de lo auténtico. Y yo creo que ahí en términos analíticos tendríamos que diferenciar entre lo que es la perspectiva a través del filtro del imaginario, que es distinta a la perspectiva a través del filtro de lo ideológico. Sí. A explorar y yo lo dejo abierto como en las preguntas anteriores, ¿no? Pero muchas gracias. Pero sí, la verdad que tienes toda la razón. También es que son términos que a veces se nos mezclan tanto, ¿no? Y que intentamos diferenciarlos sin poder. Para mí, como siempre, un placer escuchártelo y espero que pronto podamos compartirlo con una cerveza adelante, que es lo que realmente vale la pena. Marta. Qué delicia de plan. Bueno, yo lo que siento es que en todo caso los imaginarios nos dan una perspectiva muy interesante de análisis de las dinámicas sociales en general y turísticas, ¿no? Y que desde la perspectiva de que esos imaginarios generan en realidad un efecto en lo social, que es de lo que yo, digamos, parto, digamos, a partir de lo que
plantea Silva, es que realmente el imaginario construye, en este caso, identidades, alteridades, construye una relación. Es decir, que no solamente se queda en esa esfera, sino que el imaginario tiene una potencia enorme. Eso es lo que yo siento. Digamos que ese imaginario creado desde la literatura, desde el cine, desde el arte, desde la música, desde muchos espacios, lo que crea son realidades finalmente. Digamos que crea realidades para unos y otros. Y hay juegos ahí que se dan, y que hay juegos de poder, hay juegos de exclusión, de inclusión, hay juegos de representación, hay imágenes que de pronto se alteran con ciertos imaginarios. Digamos que ante todo lo que siento y que quiero dejar un poquito es que como reflexión es que los imaginarios son un gran instrumento de análisis, digamos, para poder entender nuestras sociedades en cualquier momento, nuestras dinámicas actuales, también políticas, no solamente del turismo, sino desde muchas perspectivas, nos ayudan a entender, digamos, esa es como mi percepción del tema, que realmente son unos instrumentos interesantísimos para develar dinámicas sociales. Muchas gracias, Marta, y enhorabuena por la investigación, sobre todo para mí, que me has hecho conocer un caso. Estuve en Leticia años pero muy atractivo lo que has comentado. Yo quería terminar con dos cosas, dándome la palabra a mí mismo. La primera, el tema de la complejidad. Yo creo que esto ha salido, depende quizás que estamos viviendo en un momento realmente complejo, ¿no? Y que es cierto que los imaginarios nos pueden ayudar cosas, pero también hay otras tantas cosas en juego que tenemos que tener cuidado en no caer solo en esto, ¿no? Creo que es un momento de una complejidad tremenda. Y en este sentido, quiero terminar con una idea que planteó Eloy sobre la periferia, con una sensación que estoy teniendo desde hace un tiempo y que ahora la he comprobado con esto, te digo, con este viaje a Milán, donde estábamos un poco en la periferia, con gente en la periferia. Yo tengo la sensación, yo vivo relativamente cerca de Madrid, del Madrid central, ¿no? A 3 kilómetros. Pero tengo la sensación cada vez más que al centro de Madrid, o sea, lo que es el Gran Madrid, pero el centro, voy como turista. Ya no tengo una relación práctica ni funcional con el centro. Para mí, y actúo como turista, o sea, voy a las tiendas, voy a comprar, quedo con la gente, pero no con la gente que tengo que quedar de trabajo, sino que es una quedada turística para tomar una cerveza, de ocio. El centro para mí se ha vaciado de contenido práctico, cotidiano, y tiene lo de la excepcionalidad, ¿no? Aunque yo, por ejemplo, cotidianamente puedo ir al Prado, cotidianamente puedo ir al teatro, cotidianamente puedo ir al auditorio, pero voy en una práctica turística, momento de ocio, etc. Y yo creo que este es un fenómeno interesante, nuevo, y que la gente en Milán tenía exactamente la misma sensación. Yo lo había vivido con gente en Florencia, pero en Florencia tú lo decías, claro, es que el centro de Florencia está tan turistificado que nadie quiere ir. Pero no, ahora lo estoy sintiendo que una ciudad del tamaño de Madrid, salvo que trabajes en el centro, vas a Madrid como un turista. Y la gente de Madrid ya es indistinguible del turista. Entonces, es un fenómeno que me parece interesante de tener en cuenta. Bueno, con esto yo quería agradeceros sinceramente vuestras aportaciones. Me he reconfortado con este formato de congreso. Yo les digo que estaba bastante molesto, pero que aquí hemos tenido una conversación enriquecedora. Yo he aprendido mucho, he tomado notas. Eloy me ha dejado algunas tareas que las que reflexionaremos. Muchísimas gracias también a los asistentes.
un poco silentes, ¿no? Más que asistente, pero yo agradezco mucho la participación. Y un abrazo, también agradecer al staff y espero que nos podamos ver presencialmente luego en algún momento. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a los participantes, a Eloy, también a Francisco y bueno, y a todos los participantes. Y gracias por toda la interlocución, las reflexiones que van a enriquecer parte de la investigación. Indudablemente me quedo con muchas preguntas. Bien, gracias. Yo creo que ahora se corta la comunicación y ya quedamos. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.